Es un tren que nunca se detiene, hasta ahora ha recorrido 430.000 kilómetros. El largo viaje ha convertido al tren en un reino en sí mismo. Dentro de los vagones no solo hay granjas de verduras frescas, también hay un vasto museo de la vida marina. También hay instalaciones médicas. Hace años, la Tierra entró en una edad de hielo sin precedentes. Toda la vida fue instantáneamente congelada, hasta la extinción en un corto periodo de tiempo. Solo un puñado de personas escapó a esta catástrofe. Subieron a un tren equipado con una máquina de movimiento perpetuo. Se convirtieron en los últimos supervivientes de la Tierra. El tren fue desarrollado por un genio inventor, el Dr. Weir. El tren viajaba sin parar por una vía férrea en bucle, y este tren sin fin ha estado viajando durante 17 años. Pero el Dr. Weir, que parecía estar salvando a la humanidad, es en realidad un dictador cruel y despiadado. Dividió a la gente del tren en 3, 6, 9 clases. Cuanto más cerca de la parte delantera del tren, más ricos eran. Fueron tratados con deliciosa comida todos los días y vivir una vida de lujo, mientras los pobres se marchitaban en el último vagón. Durante más de 10 años, vivieron a base de bloques de proteínas hechos de cucarachas. Han estado viviendo como hormigas. Para añadir a su desesperación, de vez en cuando, los ricos llegaban al último vagón y se llevaban a un montón de niños, y los niños que se llevaban nunca volvían. En la confusión, se llevaron al hijo de Anglo. Intentó resistirse, pero lo que le esperaba era un castigo espantoso. Los matones aplicaron una capa de líquido congelante en los hombros de Anglo. También le colgaron un despertador del cuello. Lo preparó todo. Puso las manos fuera del tren. Anglo gritó con todas sus fuerzas, pero pronto fue silenciado. Las bajas temperaturas de varias decenas de grados bajo cero le dejaron instantáneamente sin sentido. 7 minutos más tarde, fue retirado. Su brazo estaba tan crujiente y sonoro como la cerámica. El luchador sacudió el mazo en su mano y lo bajó de golpe. Andrews era ahora un guerrero manco. Después de que el castigo había terminado, el asistente de Will, Mason, dio un discurso. El punto principal del discurso era distinguir entre un sombrero y un zapato, para que los pobres se dieran cuenta de su lugar en el mundo. Es un montón de basura. La gente de abajo se está impacientando. Estaba claro que no podía convencerlos, solo podía convencerles de las consecuencias de su rebeldía, mostrarles las consecuencias de la rebelión. Pero la opresión prolongada lleva a la resistencia, a luchar por su libertad y sus derechos. Los pobres se han amotinado muchas veces en la última década, pero bajo la represión de soldados fuertemente armados, todas han fracasado. Pero, afortunadamente, siempre hay gente que no quiere rendirse. Esta vez, un hombre llamado Chris se levantó. Su maestro era Gilliam, el líder de los disturbios anteriores, aunque sus disturbios fracasaron, pero se las arregló para plantar un topo en el vagón delantero. A través de la información transmitida por el infiltrado, se enteraron de que en el vagón de la prisión, no muy adelante, un coreano llamado Nam Yan-soo está detenido en el vagón de la prisión no muy lejos. Fue el diseñador del sistema de seguridad del tren. Una vez que lo encontraran, podrían abrir las puertas de todos los vagones. Pronto Chris comenzó a prepararse para la operación. Después de observar, calculó que cada puerta se abre y se cierra en 2,5 segundos. Para llegar del vagón final al vagón prisión, tendrían que atravesar 2 puertas. Eso significaba que tenían que atravesarlas en 5 segundos. Esto era claramente una tarea imposible, pero siempre hay más soluciones que problemas. Chris le pidió a su colega en que recogiera barriles. Si pudieran usarlos para atascar las puertas, tendrían tiempo más que suficiente. La principal preocupación de Gilliam eran las armas, pero Chris pensó que, después de muchos disturbios, los soldados probablemente se han quedado sin balas. Cuando todo esté listo, la resistencia comenzó. Ese día, cuando los soldados vinieron a pasar lista, Chris vio el momento adecuado para actuar. Tan pronto como se abrió la puerta del coche, se puso delante del soldado, puso el arma en su cabeza. Sin dudarlo, apretó el gatillo. El resultado fue exactamente el que esperaba. No había balas en la pistola. Cuando los pobres vieron esto, usaron toda su fuerza, se abalanzaron sobre él con los cañones. Chris puso un carro debajo de los cañones. Al instante aumentó la velocidad de la embestida. Los soldados desprevenidos se vieron impotentes. Para resistir, solo podían mirar cómo se precipitaban, pero en ese momento, un hombre fuerte les bloqueó el paso en el carruaje de la prisión. El momento de la verdad, Gilliam llamó a su guardaespaldas personal. Gray fue un movimiento de cuchillo volador. Gray eliminó al hombre con facilidad. Después de conseguir la llave de la celda de la prisión, Chris y sus hombres rescataron con éxito a Nam Yan-soo. Después de una conversación, Nam Ming-soo accedió a ayudarles a abrir todas las puertas del coche, pero por cada puerta que abriera, tuvo que conseguir 2 Cronopin. Clonopin era originalmente un residuo industrial, porque causa alucinaciones cuando se fuma, así que fue usado como droga en el auto. Chris accedió inmediatamente a sus condiciones. Entonces Nam Yang-soo rescató a su hija, Yuna. Yuna tiene un extraordinario sentido de la percepción. Ella puede detectar el número de enemigos detrás de cada puerta. Ella era la clave del éxito. Con la ayuda de Nam Ming-soo y su hija,
Pronto abrieron la primera puerta. El carruaje estaba realmente vacío, solo los objetos alrededor estaban esparcidos por todo el lugar. Parece que la otra parte se fue con prisa. Chris entregó 2 cronos a Nangum Yamsu y su hija como había prometido. Luego abrió la segunda puerta para ellos. Este es el vagón de producción de bloques de proteína. Mirando un vagón lleno de bloques de proteínas calientes, los pobres hambrientos empezaron inmediatamente a saquearlos. Alguien sintió curiosidad y abrió la tapa del horno, y gritó horrorizado. Chris subió a ver, vio miles de cucarachas gigantes revolviéndose en el horno. Entonces se dio cuenta de los bloques de proteína que habían estado comiendo durante 17 años. Estaban hechos de estas cucarachas. La vista casi hizo Chris vomitar en el acto, pero en aras de la estabilidad, no se lo dijo al público. En este carruaje, Hiljem recibió otra pista de su info RMANT y punto. La nota tenía escrita la palabra agua. Hiljem concluyó que había un carruaje con un suministro de agua. Si podían capturarlo, tendrían una moneda de cambio con la Dragwir, entonces ni siquiera necesitarían ir al frente del tren. Después de eso, Nangum Yamsu continuó abriendo la tercera puerta, pero entonces Yuna sintió de repente algo extraño delante de ella. Un gran número de enemigos aparecieron en el coche que estaba desierto. Inmediatamente gritó a su padre que no abriera la puerta, pero ya era demasiado tarde. La puerta se abrió lentamente. Un enjambre de guerreros enmascarados se paró en el coche al unísono. Sacrificaron la sangre de un pez por el hacha que llevaban en las manos. Comenzó una feroz batalla. Por suerte, ambos bandos lucharon con armas frías. Los pobres no sufrieron mucho mientras luchaban a muerte. El revisor gritó de repente por el altavoz: el tren está cruzando el puente Yekka. Los guerreros enmascarados dejaron de luchar, balancearon sus hachas y empezaron la cuenta atrás. Luego todos dijeron feliz año nuevo. Resulta que este puente es el punto de partida original del tren. Cada vez que un tren pasa por aquí, significa que el nuevo año está aquí. Fue entonces cuando Mason reapareció en el vagón. Una vez más tomó el micrófono y dio un discurso. No se trataba de saludos de año nuevo, por supuesto. Ella estaba despotricando contra el comportamiento ingrato de los pobres. Chris le lanzó su arma. Por suerte, su ayudante pudo bloquear el ataque, pero Mason no se enfadó esta vez. En su lugar, cogió un telescopio con indiferencia. En este momento, los guerreros enmascarados también pusieron el espejo del mercado nocturno. Entonces todas las luces del coche se apagaron. Antes de que Chris pudiera reaccionar, el tren entró en un túnel. El vagón estaba completamente oscuro. Con la ayuda de gafas de visión nocturna, los guerreros enmascarados comenzaron a matar. La pobre gente fue cegada y masacrada. La resistencia estaba a punto de ser aniquilada. En ese momento, Chris recordó al niño que recogía cerillas. El niño era como un mensajero de Dios para traer luz a la humanidad. Cuando llegaron las antorchas, la marea de la batalla cambió. Los pobres hombres se defendieron. El valiente Gray no solo mató al conductor. Gray no solo mató al revisor, sino que golpeó a Mason con su daga voladora cuando intentaba escapar. Chris se precipitó hacia Mason, pero entonces una voz familiar vino de detrás de él. Ahí estaba siendo sujetado por el cuello con un cuchillo. Chris se quedó sin palabras, pero después de un momento de vacilación, optó por agarrar a Mason. Ahí murió a manos del enemigo. Mientras el tren salía del túnel, bajo la amenaza de Chris, Mason tuvo que ordenar a los hombres que dejaran de luchar. A pesar de que habían tomado el control de los vagones de suministro de agua, Chris había perdido. Un buen hermano, de hecho, siempre se había sentido culpable por Em. Cuando subió por primera vez al tren, la gente empezó a comerse por hambre, y Chris conoció el sabor de la carne humana por primera vez para evitar ser asesinada. Una mujer escondió a su bebé, pero Chris mató a la mujer y encontró al bebé. Entonces Hiljem se adelantó. Cortó su propio brazo, a cambio de la vida del niño. El niño que sobrevivió fue Em. Desde entonces, Chris ha estado en una vida de redención. Tomó el control de Mason, pensó que podría forzar a la Dragwir a negociar. Mason les dijo que este vagón era solo una estación de agua en medio del tren. El verdadero suministro de agua viene de la parte delantera del tren. Una máquina de movimiento perpetuo rompe la nieve y el hielo en el exterior. El mismo Dr. Weir la está manejando. Chris estaba furioso, sacó un cuchillo y trató de matar a Mason para seguir con vida. Mason accedió a llevarlos a la parte delantera del coche. Les proporcionaría un pasaje seguro. Hiljem se opuso. Pensó que Mason estaba mintiendo, que había una enorme trampa más adelante. Pero Chris dijo que no. Había vuelta atrás. La única manera de acabar con esto es matar a la Dragwir para poner fin a todo esto. Una vez que tome el control del tren, hará de Hiljem el nuevo líder para crear un nuevo orden de igualdad social. Cuando Chris se decidió, Hiljem no trató de detenerlo, solo le recordó que no dejara hablar a Will cuando lo viera. Por supuesto, Chris no confiaba en Mason. Para preservar su fuerza, le dijo a Hiljem y a los refugiados que se quedaran atrás y se recuperara. Llevó solo 5 hombres con Mason a la parte delantera del coche, con Mason liderando el camino. El liderazgo de Mason hizo el viaje mucho más fácil.
nadie salió a detenerlos, y el resto del carruaje fue una experiencia reveladora. Primero pasaron por un invernadero, donde se cultivan todo tipo de plantas verdes. La fragancia de la tierra está por todas partes. Recogen frutas y verduras frescas, para proporcionar a los ricos de delante suficientes nutrientes. Luego fueron a un coche oceanario. Las criaturas aquí también son para los ricos. Mason les invitó calurosamente a comer sushi. Al ver que el ambiente empezaba a calmarse, ella revela las reglas de la gestión de los océanos. Los estanques de peces aquí son un ecosistema cerrado, cada individuo debe estar conectado. Las palabras de Mason eran profundas, pero Chris no se lo creía. Sacó un bloque de proteínas, le da una idea de lo que es ser un alimentador de fondo. Después de pasar por el vagón congelador, donde se almacenaba la carne, llegaron al coche escuela. Está lleno de niños del Frente Rico, la Madre Negra y Angelo, que habían perdido a sus hijos. Se apresuraron a buscarlos, pero no encontraron nada. En este coche, una profesora embarazada daba una clase. La lección trata sobre la glorificación de Will, el gobernante de aparentemente. A los estudiantes les han lavado el cerebro para que piensen que son estúpidos. A continuación, la profesora les dice a los alumnos que miren por la ventana. Allí están los infames 7 congelados. Hace 15 años, 7 hombres intentaron escapar cuando el tren se detuvo. Acabaron congelados vivos. Por eso es importante reconocer la fe de Will. Sin él, no hay seguridad. En ese momento, un hombre calvo trajo huevos hervidos en el agua caliente de la locomotora. Era un regalo para entregar en cada compartimento. Al pasar junto al profesor, el hombre calvo le dio una cesta de huevos. Mientras suena una música relajante, todo el tren parece inmerso en calidez y alegría. Chris reflexiona sobre los huevos que le ha dado el calvo, pero todo era solo armonía en la superficie. Al momento siguiente, el calvo saca una metralleta del vagón y empezó a disparar a la pobre gente. Entonces todos los soldados enmascarados fueron rescatados. La pobre gente solo pudo escabullirse a la parte trasera del coche. Al mismo tiempo, Chris y los demás fueron atacados en el autobús escolar. Anglo fue asesinado en el acto por una profesora, pero fue Gray quien llegó justo a tiempo. Gray fue capaz de matarla con una daga voladora. En el caos, Mason intentó resistirse, pero Chris le dio una patada y lo sometió. Por otro lado, Hillen también era un objetivo. Fue agarrado por un hombre. Luego disparó a Hillen hasta la muerte delante de la cámara. Al ver esta escena, la fe de Chris se derrumbó por completo. Inconscientemente quiso volver para vengarse. Por suerte, su madre negra le despertó con una bofetada. Ahora es el líder del grupo, así que tuvo que levantarse y guiarlos. Chris se dio cuenta de cuál era su misión, cogió su arma del suelo, y sin dudarlo, mató al inútil de Mason. El grupo comenzó a acelerar hacia la parte delantera del vagón. Pronto llegaron al compartimento de la clase superior. Los ricos disfrutan de una vida de lujo extremo, obviamente. La gente que solo sabe disfrutar no tiene poder para luchar, así que Chris lo ignoró. Pero la crisis no había terminado. Uno de los luchadores aprovechó un giro en el tren, disparó a Chris salvajemente. Al otro lado, Namgum Yansu estaba fascinado por los copos de nieve que entraban en el vagón. Nadie sabe lo que está pensando en este momento. El lado de Gray es muy ágil, pero después de eliminar a 2 soldados, él todavía fue sujetado por los combatientes. Fue asesinado por el cuchillo de su oponente. La Madre Negra tampoco se salvó. Le dispararon en el estómago y cayó al suelo. Entonces Chris y el agresor lucharon juntos. En el momento crítico, Namgum Yansu dominó al asaltante desde las sombras. Resulta que es un experto en esconderse. Mientras los dos estaban en tablas, Yuna estaba dispuesta a asumir la culpa, pero fue detenida por Namgum Yansu. Estaba decidido a no dejar que su hija matara, porque sería una pesadilla para ella. En su lecho de muerte, la Madre Negra sacó un retrato de su hijo, le suplicó a Chris que salvara a su hijo. Después de decir eso, no volvió a respirar. Con los deseos de Chris y Namgum Yansu continuaron hacia la parte delantera del vagón. Cuando pasaron junto a un vagón lleno de humo, encontraron gente fumando clonopin. Esto excitó a ambos. Apresuraron a cogerlo. No solo eso, los dos también tomaron bastantes abrigos de piel. Estos abrigos serán útiles en un futuro próximo. Después de pasar por 2 vagones de control, finalmente llegaron a la parte delantera del tren. Pero era difícil entrar aquí. Namgum Yansu era reacio a abrir la puerta. Dijo que había estado mirando por la ventana todos los años. Notó que los copos de nieve eran cada vez más finos. La nieve sobre los restos del avión también se derrite gradualmente. Esto significa que la temperatura exterior aumenta constantemente. Los humanos realmente no necesitan vivir en este tren. La razón por la que Namgum Yansu necesita mucho cronol, no, es un drogadicto, porque el clonopin es un químico altamente inflamable y explosivo. Mientras se junte suficiente clonopin,
puede ser usado como explosivo para volar la puerta lateral. Todo lo que tienes que hacer es volar el tren. Si sales con tu abrigo de piel, tienes garantizada la vida. Pero Chris no creyó a Nam Won-Hyun-soo. Pensó que debía estar alucinando por el clonopin. Mientras discutían, la escotilla de la parte delantera del coche se abrió de repente. Una mujer gorda disparó a Nam Won-Hyun-soo con una pistola, luego llevó a Chris solo a la parte delantera del coche. Chris finalmente conoció al legendario Dr. Will. En ese momento, Will estaba friendo un filete con calma, porque él tiene mucha confianza. Él podría derribar a este rebelde diciéndole la verdad sobre él. Tren y Hye-in se conocían desde hacía mucho tiempo. Todo lo que han hecho ha sido planeado por ellos dos. El tren puede permanecer en las vías para siempre, pero los recursos de su interior tienen un límite. Si la raza humana quiere sobrevivir más tiempo, debemos mantener un equilibrio entre la población y los alimentos, y la mejor manera de controlar la población es crear un motín. Por eso la DRA, Will y Hye-in se pusieron de acuerdo hace años. Cada 4 años, Hye-in iniciaría un motín. Los refugiados al final de la línea chocan con los soldados en el frente para reducir rápidamente la población, incluyendo el movimiento de resistencia de Chris. Ha estado en sus planes desde hace mucho tiempo. El supuesto infiltrado de Gilliam era en realidad Will. Entonces Will llevó a Chris a la máquina de movimiento perpetuo. Dijo que se estaba haciendo viejo. Quería que Chris se quedara aquí para ayudarle a manejar a la gente en el tren. Cuando escuchó la verdad, Chris estaba confundido. No sabía en quién confiar. En ese momento, fuera de la puerta del tren, el asaltante no estaba muerto. Llevó a un grupo de ricos a la parte delantera del tren. El herido, Nam Won-Hyun-soo, hizo todo lo posible para impedir que entraran. Le pidió a su hija Yuna que le trajera cerillas a Chris para encender los explosivos. Pero cuando Yuna pasó corriendo, Chris la empujó aparentemente. Chris sufrió un lavado de cerebro por parte de Will y perdió la cabeza. Fue entonces cuando Una sintió de repente a alguien bajo las tablas del suelo. Abrió las baldosas. Vio a un niño pequeño haciendo lo mismo una y otra vez bajo los engranajes. Era el hijo de la madre negra. Resulta que la máquina de movimiento perpetuo no es eterna. Algunas de sus piezas se han dañado durante el funcionamiento, así que alguien tiene que reemplazarlas. En el espacio de abajo solo caben niños menores de 5 años. Esta escena sacó a Chris de su aturdimiento. Golpeó a Will contra el suelo, luego metió el brazo en el engranaje, consiguió sacar al niño. En ese momento, el hijo de Anglo salió de la máquina. El chico entró en la sala de equipos con la mirada perdida. Al otro lado, Yuna, que tenía las cerillas, corrió hacia la puerta del coche. Ella enciende el crono que está pegado a la puerta lateral, pero cuando estaban a punto de esconderse en la parte delantera del coche, se dieron cuenta de que el motor de la escotilla estaba dañado. En ese momento, Chris y Nam Won-Hyun se dieron cuenta. Tenían que mantener a los niños con vida. Los dos sujetaron a Yuna y al niño fuertemente en sus brazos. Con un fuerte estruendo, el tren voló por un gran agujero, pero la explosión provocó una avalancha en el exterior. El tren, privado de energía, se salió de las vías. Los vagones del tren fueron destrozados por la nieve y cayeron pesadamente al valle. Cuando Yuna despertó de nuevo, ella y el niño fueron los únicos que sobrevivieron. Salieron de los restos del tren, respiraron el aire del exterior por primera vez, solo para ver un oso polar caminando en la cima de la montaña en la distancia. Parece que la suposición de Nam Won-Hyun-soo era correcta. La ecología de la Tierra se está recuperando lentamente. Si los animales pueden sobrevivir, entonces los seres humanos deben ser capaces de hacer lo mismo. Pero ¿pueden Yuna y el niño sobrevivir solos? ¿Cómo pueden reconstruir la civilización humana en las ruinas heladas? Aún parece imposible. Tal vez solo podamos rezar por otro milagro. Ese es el final de la película. Snow Train se estrenó en 2013, dirigida por el director coreano Bang Joon-ho. El guión está basado en el cómic francés de ciencia ficción del mismo nombre. La película costó la friolera de $40.000 millones. Al tratarse de una película de catástrofes postapocalípticas, el director no se centró demasiado en las escenas, es más bien una película de metáforas políticas. Con apariencia de ciencia ficción, la opresión de clase y la resistencia que existía en la sociedad humana desde la antigüedad se condensa en un tren en perpetuo movimiento. La razón por la que el tren se detiene con la casi extinción de los seres humanos es la expresión de impotencia y tristeza del director ante el estado actual de la sociedad. Cuando los dos niños salen por fin del coche destrozado y dejan las primeras huellas en el suelo cubierto de nieve, realmente se puede abrir un nuevo sistema social. La realidad es a menudo más brutal que las películas. Este es el final de la historia de hoy. Gracias por su apoyo, espero verles de nuevo.